Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. En la tarde del día de hoy, 7 de mayo del 2024, tenemos el foro titulado Persecución dictatorial transnacional, extradiciones de Costa Rica a Nicaragua. Para este foro tenemos un keynote speaker, el señor expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Contaremos con la bienvenida del presidente del instituto, don Tomás Regalado, y tenemos varios destacados expositores que nos darán su punto de vista al respecto. Entre ellos están Luis Galeano, Irlanda Jerez, Ricardo Israel, Antonio Ledesma y Enrique Aristilleta. Las conclusiones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, simplemente quiero comentarles que el Inter-American Institute for Democracy Instituto Interamericano para la Democracia es una entidad privada sin fines de lucro. Es un think tank de los Estados Unidos cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El Inter-American Institute for Democracy está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Para continuar, vamos a dar la bienvenida al presidente del Inter-American Institute for Democracy, don Tomás Regalado. El señor Regalado fue alcalde de la ciudad de Miami. Además es un destacado periodista a nivel nacional e internacional y presidente del Inter-American Institute for Democracy. Don Tomás, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes desde Miami, a todos los que están aquí presentes, a todos los que están conectados. Y hoy se puede asegurar que tenemos un programa de lujo, porque tenemos dos personas muy especiales, muy especiales. Primero, contamos con la presencia vía Zoom del presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, alguien que Miami lo conoce muy bien, que Miami lo quiere muy bien, que Miami le agradece mucho por todos los beneficios que le dio no solamente a su pueblo, sino a aquellos que buscaban libertad en su país. Y tenemos a alguien que es un roble de la democracia latinoamericana. Nos referimos a don Enrique Aristilleta Granco, que está hoy haciéndonos el honor de, en su día de cumpleaños, estar participando en este foro, y todos esperamos escuchar sus palabras, sus orientaciones, que siempre atesoramos mucho. Yo solamente quería mencionar que cuando a finales de enero del 2021, el entonces recién electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó por lo menos unas 30 órdenes ejecutivas para desactivar, para desmontar las medidas de protección de la frontera que habían sido puestas en vigor por la antigua administración, el caso de Donald Trump. Se desató un frenesí migratorio que se extendió a Centro y Suramérica y que ha tenido consecuencias no solamente para los Estados Unidos, sino para varios países. Esta tarde vamos a discutir una de estas consecuencias y específicamente cómo usan los gobiernos dictatoriales los mecanismos de la democracia para convertir en armas de guerra las leyes migratorias. Les damos la bienvenida y los invitamos a este interesante foro porque es un tema que nos toca a todos muy de cerca. Muchas gracias. Damos una cordial bienvenida a quienes se nos han unido por redes sociales, vía YouTube.
Estamos en el foro Persecución Dictatorial Transnacional, extracciones de Costa Rica a Nicaragua. A continuación tenemos las palabras del doctor Miguel Ángel Rodríguez. El doctor Miguel Ángel Rodríguez es un destacado empresario, abogado y político costarricense. También fue ministro de Planificación y de la Presidencia. Fue presidente de la República de Costa Rica en el año 98 al año 2002 y secretario general de la OEA. Bienvenido, doctor Rodríguez. Tiene 10 minutos para su exposición. 15 minutos. Ok. Buenas tardes. Muchas gracias, don Francisco. Mi gratitud al Institute for Inter-American Democracy por esta invitación. El tema es un tema importante porque estamos viviendo una época muy complicada en América Latina. Estamos viviendo una época en que después de la gran euforia maravillosa que tuvimos a finales del siglo pasado, de la ola democrática que nos llevó a que prácticamente a finales del siglo XX hubiera solo Cuba como una excepción dictatorial en nuestro subcontinente. Después de eso, la democracia ha venido de capa caída y hemos tenido en varios países donde desdichadamente nuestros hermanos pierden la posibilidad de vivir en libertad y de progresar en, con la dignidad humana siendo respetada en la búsqueda de mejores maneras por todos de poder construir una economía y una vida en sociedad más apropiada. Esto tiene efectos no solo en los países que desdichadamente caen en esa situación, sino que hay una verdadera ola de, un movimiento populista, principalmente de izquierda, que se ha venido adueñando, y mucho más organizado de izquierda, que se ha venido adueñando de muchos países y donde hay distintos matices, desde las dictaduras más claras y más descaradas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, hasta otros países en que hay un rompimiento de muchas de las normas más valiosas del Estado de Derecho, y algunos otros en que el rompimiento de las normas del Estado de Derecho es menor, pero se le da apoyo internacional a países que están viviendo en dictadura. Y esto es algo que nos causa problemas. Bueno, Costa Rica es la más antigua de las democracias de América Latina, que tiene más años de estar viviendo una democracia, que no es ninguna democracia perfecta, como no la es ninguna en el mundo, pero que está catalogada entre las pocas naciones que por ejemplo, el Economist considera democracias plenas. Pero nosotros estamos también viviendo las consecuencias de las dictaduras y sobre todo de la dictadura que tenemos a la par nuestra. También de las otras, también sufrimos el dolor de los pobres venezolanos que atraviesan nuestro territorio después de esa horrible travesía por el Darién, arriesgando sus vidas y que van a seguir su camino hasta llegar a ese deseado posibilidad de entrar a los Estados Unidos. Y nosotros convivimos con ellos, nos comparten su dolor y su pena y tratamos de poderle hacer menos desagradable ese tránsito por acá. Pero es mucho más grave el caso con Nicaragua, porque tenemos una gran oleada de inmigrantes que vienen a nuestro país en búsqueda de paz, de libertad, de seguridad. Bueno, buscan la condición de refugiados. No siempre se les concede la condición de refugiados. Desdichadamente, las normas y las regulaciones para conceder esa categoría las hacen muy limitadas los países todos, tratando de poner coto a la cantidad de personas que tienen ese estatus. Y hay unos otros todavía menos que logran la condición de asilado político, con lo cual tienen una protección aún mayor frente a cualquier persecución externa. Los demás que están en una condición migratoria más frágil, con menos derechos, tienen una situación más difícil. Y desdichadamente, la dictadura de Ortega y Murillo encontró
que por la vía de los procedimientos legales, utilizando sistemas internacionales de lucha contra la delincuencia, podían tratar de actuar de una manera para tratar de capturar personas que han tenido una posición de adversión al régimen dictatorial de ellos para tratar de castigarlos. El caso se empezó a dar hace unos meses y yo tuve contacto, me supe de la situación allá en finales de febrero, principios de marzo, y escribí un artículo que ya se ha publicado bastante sobre el caso de esto y qué era lo que significaba. Yo lo que quisiera en esta ocasión es hacer ver todos los problemas que están envueltos en esto. En primer lugar, está envuelto el problema de las conexiones simplemente entre los órganos policiales. Los órganos policiales de un lado le dicen al otro país, de Nicaragua, le dicen a los de Costa Rica, tal persona es una persona que está siendo demandada en nuestros tribunales, que tiene cuentas con la justicia, tomen la presa porque van a mandar una orden de extradición. Y esto no debería ser así. Nadie debería ser tomado preso en Costa Rica sin que ya haya una orden de extradición que esté en los tribunales y que los tribunales determinen que debe ser tomado preso. Pero desdichadamente así se dio. En el caso de don Douglas Gabaniel Álvarez Morales, que fue el primero de estos casos, desdichadamente la persona fue expatriada y había sido tomada presa por la policía antes de que llegara siquiera la solicitud de extradición a Costa Rica. Primer problema serio, que es un problema en el cual tenemos que actuar en nuestro país, pero es una llamada de atención a todos los otros países de que hay que actuar en que la policía no debe actuar siguiendo simplemente las solicitudes de órganos policiales de gobiernos dictatoriales. No podemos tratar igual a las dictaduras que a las democracias. En las relaciones internacionales eso no es posible. Si lo hacemos, actuamos contra los derechos humanos. De manera que eso es una primera situación. Una segunda situación que me preocupa mucho es la que tiene que ver con la utilización de los mecanismos de Interpol. Interpol es una organización valiosa para luchar contra el crimen internacional. El crimen internacional cada vez es una situación más seria. El crimen internacional lo que significa en el fondo es robarse las atribuciones del Estado y hacer que unas regiones del país estén bajo su jurisdicción y no de las del Estado, que en esas regiones sean las normas que imponen ese crimen organizado las que se den, que el castigo lo impone ese crimen organizado, que es el que toma esa posición, y que incluso el cobro de los impuestos a través de exacciones de distinto tipo que se le hacen a las comunidades, las asume el crimen organizado. Entonces, en esa lucha contra el crimen organizado, Interpol es valioso. Pero la gente y los estados tienen que caer en la cuenta que Interpol pone en la lista roja de gente a la que llama a ser detenida en otros países, no a los que ellos han considerado que deben ser juzgados, que tienen condiciones de que por alguna razón son sospechosos con probabilidades altas de que hayan cometido un delito, sino que son las personas a las que los países miembros de Interpol solicitan que se pongan en esa lista. Y en el caso de Nicaragua, una de las cosas que yo me di cuenta cuando empecé a investigar esta situación es que la proporción de las personas que están en esas listas de Interpol nicaragüenses es 10 veces mayor que la proporción de nicaragüenses en la población del mundo. O sea, que Nicaragua, que tiene una tasa la más baja de criminalidad en América Central, es uno de los países más pacíficos del continente nuestro y donde hay menos criminalidad. Tiene 10 veces más alta proporción de personas en la lista de personas en las listas de Interpol que lo que tiene la población mundial. Aquí Interpol tiene que tomar cuidado sobre lo que se está haciendo. Hay una regulación clarísima en Interpol que establece que no debe utilizarse ese sistema para persecución política. Es más, hay una reglamentación especial de ese artículo 3º que pone esas limitaciones y yo tengo que señalar que esto no se está cumpliendo en el caso de Nicaragua.
y que esto es muy serio porque puede ser el caso de Costa Rica o otro día puede ser el caso de otro país. En tercer lugar, yo creo que es una cosa muy importante que en nuestro país y en todos los países, los tribunales se den cuenta de la diferencia de situación que se da cuando un procedimiento ordinario de la ley internacional es recurrido a él, se recurre a él por parte de una democracia, de un lugar donde se respetan los derechos humanos, que cuando lo hace una nación donde hay una dictadura, donde no se respetan los derechos humanos. Y lamentablemente yo debo decir que a mi opinión eso no se ha dado en Costa Rica en el caso de don Douglas, como tampoco se ha dado en el caso de don Gabriel, de don Reinaldo Picado, que también es otra persona que los tribunales ya declararon su extradición y que no ha sido extraditado porque gracias a las gestiones de su abogado se ha logrado plantear una nueva solicitud de refugio por hechos nuevos, que es esta misma persecución, y el caso está pendiente de resolución de un tribunal de migración que no se ha integrado suficiente y que no ha tenido la integración suficiente para resolver el caso, pero que en algún momento ya va a estar integrado y que esperamos en Dios que resuelva en favor de don Reinaldo, porque no puede aplicársele las mismas normas a alguien solicitado por la dictadura, por una de las juezas de Nicaragua que ha actuado más en contra de las universidades y de los perseguidos políticos en Nicaragua y que se le está aplicando a una persona, un dirigente campesino, que en los hechos del 18 estuvo enfrentando a la dictadura de Ortega y Murillo y que ahora ellos lo están reclamando. De manera que ahí también hay una solicitud a nuestros tribunales que deben poner una atención especial en el manejo de estos temas. Finalmente, me preocupa también que en estos casos no solo no se dieron las condiciones de refugiado, sino tampoco las de asilado político, y que incluso fueron negadas condiciones de asilado político, a pesar de estas persecuciones que están ocurriendo. Y me preocupa pensar que en Costa Rica, a pesar de la cercanía que tenemos del régimen de Ortega y Murillo, a pesar de cómo sabemos que se comporta ese régimen, a pesar de toda la cantidad de nicaragüenses que han cruzado la frontera para venir a buscar refugio en nuestro país y que nos traen la terrible historia de lo que se han sufrido en sus países, a pesar de los más de 320 y tantos muertos en las persecuciones de 2018, a pesar de la cantidad de universidades cerradas, de los miles de asociaciones a las que se les ha clausurado su existencia, a pesar de la persecución contra universidades, la expulsión de obispos. Realmente, el quitarle la nacionalidad a las personas nicaragüenses que han expulsado del país. A pesar de todas estas cosas, actúan como si estuvieran tratando de reglas normales de derecho aplicadas entre naciones democráticas que respetan la dignidad y la libertad de las personas. Este no es el caso con Nicaragua y no se le pueden aplicar esas normas. Damos las gracias al señor presidente Miguel Ángel Rodríguez por su exposición. A continuación tenemos la presentación de destacados expositores. Les recuerdo a los expositores que tienen 5 minutos para su exposición. Si se pasan del tiempo les haré una pequeña seña. Vamos a empezar con Luis Galeano. El licenciado Galeano es licenciado en Comunicación Social, tiene 22 años de experiencia, fue corresponsal de la agencia AP en Nicaragua y actualmente es director del programa de televisión y radio Café con Voz. Es exiliado de la dictadura nicaragüense aquí en Estados Unidos. Bienvenido, licenciado Galeano. Gracias siempre al Instituto por tomarnos en cuenta, Tomás, doctor Sánchez Berzaín, a cada uno de ustedes los presentes y a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales y del YouTube particularmente. Soy desnacionalizado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso lo digo de primero porque
hace un tiempo atrás, con mi esposa valorábamos si vendíamos las casas que teníamos en Nicaragua o no las vendíamos. La verdad es que la tierra siempre lo llama a uno, ¿no? Esa nostalgia y ese romanticismo, ese romancear con el clavo, el cuadro que pusiste en la casa que dejaste porque tuviste que salir al exilio, es algo que te está trayendo siempre, te está llamando siempre, es como un imán. Vendimos una de las casas, la otra no, que era la casa en la que vivíamos, la que no vendimos fue esa, la que no vendimos, y esa casa la mandaron a confiscar cuando me quitaron la nacionalidad. Y arranco con esta anécdota porque es parte de esa represión transnacional. El brazo de la dictadura de Ortega y de Murillo nos alcanza hasta donde estamos. Una cosa absolutamente bárbara. Los exiliados en Costa Rica y en otros lugares denunciaron hostigamiento y opresión política por parte de paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista que cruzaron la frontera para atacar a los nicaragüenses que han salido hacia aquel país, así como parte de funcionarios de inteligencia dentro de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica. Esto es parte del informe de derechos humanos que el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó recientemente, hace un par de semanas atrás. Mencionaba el expresidente Rodríguez las falencias que tiene el actuar de su país en relación al Ejecutivo, en relación a la policía y en relación al Poder Judicial. Definitivamente se trata de algo que podríamos encerrar en una palabra: complicidad con la dictadura de Ortega y de Murillo. Y lo digo de esta forma porque el mismo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha dicho que para tomar algunas decisiones siempre está en contacto con Daniel Ortega o con Rosario Murillo en Managua, algo que denota una relación bastante buena entre ambos. El gobierno de Rodrigo Chávez extraditó el pasado febrero a Douglas Gamaliel Pérez Centeno, un opositor nicaragüense que fue miembro de la Resistencia y a quien la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo señala de varios delitos como homicidio, tráfico de armas y crimen organizado. Douglas Gamaliel pidió refugio y le fue negado por el Ejecutivo de Chávez. Solamente con el refugio que le hubiese dado el presidente Chávez se acababa la extradición. Por tanto, no quiso hacerlo y Douglas Gamaliel fue extraditado a Nicaragua siendo un perseguido político. En espera de que ocurra lo mismo, pero con un poco de tardanza en el proceso, casualmente porque el abogado trata de hacer lo imposible para evitar este asunto, está Reinaldo Picado, otro opositor nicaragüense que lamentablemente está en Costa Rica y que su suerte está echada a la voluntad del gobierno de Rodrigo Chávez y de las autoridades judiciales de Costa Rica. El profesor indígena nicaragüense Gabriel Putoy, excarcelado, político, refugiado en Costa Rica, tiene el estatus de refugiado, perdió un empleo formal en Costa Rica debido a que el sistema financiero en ese país le cerró las puertas y su patrono tuvo que revocar su contrato. La razón: una jueza nicaragüense al servicio de la dictadura giró una orden de captura contra el profesor indígena de 47 años, tras ser acusado por el delito de obstrucción de funciones en perjuicio del Estado de Nicaragua. Lo supo después de visitar 3 sucursales bancarias en donde le dijeron que tenía una orden de captura internacional y que por tanto no podían seguirle pagando a través del sistema bancario costarricense. Un ejecutivo del banco le explicó que al ingresar su nombre generaba una alerta por una orden de captura y que por tanto no podía tener más sus cuentas en ese país. El informe del Departamento de Estado indica que las amenazas, el acoso y la vigilancia y la coerción van más allá de los que estamos en el exilio. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos también tienen miedo de tener relación incluso con nosotros a través del WhatsApp, a través de las llamadas telefónicas, etc. Es interesante lo que decía el expresidente Rodríguez porque no es posible que la Policía Internacional se preste para darle validez a lo que un régimen criminal que ha violado todititas las leyes nacionales y tratados internacionales en relación a los derechos humanos sea válido. La emisión de una alerta internacional debería ser un poco considerada como algo verdaderamente serio. Y sin embargo, como decía el expresidente Rodríguez, el porcentaje de solicitudes de Interpol de Nicaragua en relación al crimen que se comete en el país es verdaderamente escandaloso. Y esta persecución transnacional
incluye también el robo, que le dicen embargo, que le dicen confiscación. Es una confiscación, es un robo de propiedades y bienes a nosotros los que hemos sido desnacionalizados y desterrados. Se trata de un sistema perverso por medio del cual te quitan la nacionalidad sin juicio previo o con un juicio exprés, sin capacidad de poder responder, porque no hay defensa que nos represente, y por tanto estamos viendo un sistema absolutamente coludido, estableciendo un estado de terror o terrorismo de Estado en un país en donde la institucionalidad y el Estado de Derecho han sido simplemente pulverizados. El brazo largo de la represión brutal nos alcanza. No porque la dictadura tenga suficientes herramientas para hacerlo desde adentro, como expulsarnos, desnacionalizarnos con fallos espurios o de facto. También nos alcanza por la complicidad de países donde se supone que debe primar la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, pero que al parecer pesan más otros intereses. Hay que preguntar al presidente Rodrigo Chávez cuáles son los suyos. Decía el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, no podemos tratar igual a las dictaduras que a las democracias. Hacer caso a las solicitudes de una dictadura que persigue a sus opositores o a quienes le critican es simplemente volverse cómplices. Tenemos que denunciarlo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Galeano. Continuamos en el foro Persecución Dictatorial Transnacional, Extradiciones de Costa Rica a Nicaragua. Damos la bienvenida a quienes se nos han unido a las redes sociales en este momento. A continuación, tenemos la presentación de la doctora Irlanda Jerez. La doctora Jerez fue presa política de la dictadura de Nicaragua. Estuvo 329 días en prisión. Era una reconocida empresaria a quien le confiscaron sus bienes. Hoy vive como exiliada política y desnacionalizada. Es defensora en pro de la libertad, la justicia y la democratización en Nicaragua. Es una reconocida líder de la desobediencia civil en Nicaragua. Bienvenida, doctora Jerez. Buenas tardes a todos. Agradecer una vez más al Instituto por este espacio que da en este tema tan importante y trascendental para los nicaragüenses, pero también para hermanos cubanos, venezolanos y bolivianos, que estamos enfrentados ante el mismo sistema criminal y ese brazo largo de estas dictaduras que están utilizando estas herramientas para perseguir a sus opositores fuera de las fronteras de nuestros países. Estoy hoy acá en calidad de una víctima que ha sufrido en carne propia todos los vejámenes de la dictadura, para hacer ver al gobierno de Costa Rica por qué razones no debe continuar este sistema de extradición de mis hermanos nicaragüenses, opositores legítimos a los que conozco personalmente y con los que he marchado en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Fui presa política del régimen. En las cárceles de la dictadura conocí golpes, violaciones, torturas psicológicas y físicas, 329 días en prisión, falta de atención médica, falta de salir siquiera a un patio sol, acceso a llamadas telefónicas, un abogado, etc. Criminalizada totalmente con delitos comunes que la dictadura inventa a través del poder judicial que tiene para perseguir, para atemorizar, para juzgar, para condenar y encarcelar a toda voz opositora. En la rebelión del 2018 fuimos centenares de nicaragüenses los que conocimos la cárcel. Pero no solo eso, una vez que salimos al exilio desterrados, la dictadura ha continuado con este sistema de persecución para pretender paralizar a todos estos cientos de miles de opositores nicaragüenses que han salido al exilio. Y Costa Rica, hermano país al que quizás he visitado más que cualquier otro país, al que amo profundamente por, obviamente, razones, por las fronteras que tenemos, que me duele enormemente y en la que he estado involucrada en protestas gigantescas contra Daniel Ortega, en la que a finales del 2019 estuve con Reinaldo Picado, el comandante Omar, hoy un nicaragüense detenido hace 18 meses y 17 días en la cárcel Virilla de Costa Rica. Me duele porque es una persona que a los 13 años tuvo que tomar la decisión de agarrar las armas en 1986 porque su hermano fue ejecutado por el ejército sandinista en esa dura guerra que enfrentó Nicaragua para poder
sacar el sandinismo en ese momento. Hoy un hombre de 50 años que en este momento está enfermo con tos en esa cárcel y que clama y que pide al gobierno de Costa Rica y a las autoridades que revisen todo su expediente de lucha y que no hagan caso al llamado de una dictadura que lo único que pretende es cazar a esos cuadros, a esas fuerzas de oposición que aún resistimos desde el exilio y que no callamos como hoy lo estamos haciendo acá. Reinaldo Picado Miranda agradece profundamente este espacio al instituto, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, al presidente Tomás Regalado, al expresidente Miguel Ángel Rodríguez y a todos nosotros para que nos convirtamos en esos defensores de viva voz y su caso no continúe como ha sido el caso de Douglas Centeno, quien lamentablemente hoy cumple 79 días de desaparecido. Una vez que fue extraditado, ni sus familiares saben dónde está, dónde lo tiene la dictadura, en Nicaragua. Las torturas en Nicaragua son brutales. Las viví, miré a mis amigas y hermanas de lucha sin uñas, golpeadas, torturadas. Estuve ahí presente cuando una jovencita de 18 años abortó en la cárcel, hoy está exiliada acá. Y no solo nos han quitado ese tiempo maravilloso de compartir con nuestra familia, sino han arrebatado nuestra nacionalidad a 317 nicaragüenses. Y a 94 nos tienen en una lista de prófugos de la justicia. ¿Que en qué momento el régimen va a mandar esta lista a Interpol y vamos a comenzar a ser casados estos 94 opositores a los que considera el brazo opositor en el exilio? Por lo tanto, mi llamado es al Tribunal de Apelaciones de Migración de Costa Rica, al gobierno del presidente Rodrigo Chávez, que estoy aquí como testigo, como una persona que ha vivido esas torturas y esos golpes, ese trauma psicológico y físico, que por favor Reinaldo Picado se le permita y se le dé la oportunidad de vivir dignamente en un país en libertad y que existan derechos humanos, porque en Nicaragua no existen. Es una dictadura en la que todo está totalmente controlado por ellos, en la que únicamente lo están enviando a la muerte, como han sido asesinados varias personas. Mi llamado es a este hermano país, al que amo profundamente, y que yo sé que muchos nicaragüenses han sido no solo perseguidos en cuanto a la situación de cárcel. Voy a mencionar este caso porque muchos de ustedes no lo conocen. Recientemente, este año, en enero, una pareja intentaron acabar con su vida. 7 disparos en el cuerpo de Joao Maldonado, un líder opositor de las protestas. Se encuentra en un hospital cuidado en San José de Costa Rica junto con su pareja, la cual está parapléjica por órdenes de la dictadura, para que miren el nivel de maldad y crueldad en la que estamos siendo sometidos los opositores. Yo también lo he vivido en Costa Rica y acá igualmente en el exilio, donde recientemente, el 21 de abril, fuimos agredidos en una protesta por un infiltrado, que le llamamos nosotros. Así que agradezco una vez más y mi petición es para que se respeten los derechos humanos y nos convirtamos en activistas en el caso de Reinaldo Picado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Jerez. Continuamos en el foro Persecución Dictatorial Transnacional, Extradiciones de Costa Rica a Nicaragua. A continuación tenemos la presentación del doctor Ricardo Israel. El doctor Israel es máster y doctor en Ciencias Políticas de Essex University, abogado de la Universidad de Chile y Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en las elecciones de Chile del año 2013 y es profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Suiza. Bienvenido, doctor Israel. Gracias. Pudiendo ser activa o pasiva, la extradición es un procedimiento judicial de contenido penal y administrativo a la vez, por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro, que lo devuelve al primero para ser enjuiciado o que se cumpla la pena ya impuesta. En general, la institución opera sobre la base de la cooperación internacional, para lo cual se necesita que exista tratado entre los estados o una convención de la cual ambos sean firmantes. Generalmente es requisito ineludible que el delito imputado esté tipificado como tal tanto en la legislación del estado requerido como del estado requirente. Los tratados y las convenciones advierten que no se concede la extradición por delitos políticos
debido a la falta de garantía por parte del Estado requerente, sobre todo si es dictadura. A no ser que se complique con el abuso de la institución del asilo político en embajadas, como ha estado ocurriendo entre democracias, los ejecutivos delegan la decisión en el Poder Judicial, que resuelven al más alto nivel, es decir, Cortes Supremas. Esta situación se complica, como es este caso, cuando interviene un Estado que no es democracia, sino dictadura, estableciéndose un elemento que escapa a lo jurídico. Es lo que ha estado ocurriendo con el tema de este foro. Es decir, la persecución, como nos describía la señora Irlanda, la persecución dictatorial transnacional o las extradiciones de Costa Rica a Nicaragua. País, este último, donde el control dictatorial es total. Las características de Nicaragua como dictadura totalitaria que persigue y expulsa a opositores y disidentes, por un lado, y Costa Rica por el otro, cuya solidez democrática es un orgullo para toda América Latina. Además que junto a Uruguay son este año 2024 los únicos dos países de la región que el informe de la revista The Economist considera democracias plenas. Es por ello por lo que la extradición a Managua de opositores a la dupla Ortega-Murillo preocupa al exilio nicaragüense, como se nos ha informado. Ha llamado la atención cuando el pasado 18 de febrero fue enviado de regreso el ex guerrillero señor Douglas Pérez Centeno, al mismo tiempo que otro opositor, como se ha explicado, espera una decisión definitiva, cuál es el caso de Reinaldo Picado. El Tratado de Costa Rica y Nicaragua no es nuevo. Fue firmado hace más de un siglo y las acusaciones están aquí imparadas. Pero el abogado defensor argumenta que todo se facilitó por la decisión gubernamental de negar en agosto del 2023 el asilo político. No corresponde revisar el proceso judicial que tuvo lugar. Antes que todo, poner el acento donde corresponde. Y tal como explicaba el expresidente Rodríguez, es en la existencia de una dictadura oprobiosa en Nicaragua, ya que tal como ha sido señalado en la propia Costa Rica, existe una persecución tan fronteriza como también ha habido cambio en algunos procesos migratorios a los cuales me voy a referir al final, como por ejemplo los cambios de fines del año 2022 a las reglas del refugio, donde el presidente, según el presidente, se hizo para poner orden a los abusos de quienes eran en realidad migrantes económicos, y aunque la Sala Constitucional anuló parte del decreto por violar la Constitución y convenios internacionales, según los críticos costarricenses, en el fondo habría algo grave, un alejamiento de la política tradicional de recibir con los brazos abiertos, al igual que se critica al jefe de Estado por restarse en entrevista periodística a calificar a Managua como una dictadura, al decir que no le correspondía hacerlo. Pero insistamos, el tema no es comparar dos países. El tema es que un país es una democracia plena y el otro es una dictadura oprobiosa, por lo tanto la responsabilidad y la presión debe estar sobre la dictadura. Razón tenía el expresidente Rodríguez en artículo de opinión publicado en Confidencial Digital en marzo de este año, con el título Alternativas a la extradición a Nicaragua, diciendo que hay que concentrar esfuerzos en las solicitudes similares que están en proceso, comillas, para impedir que Costa Rica contribuya a la violación de las libertades fundamentales de ciudadanos nicaragüenses. Como conclusión, reiterando que la presión siempre debe ser contra el país dictatorial, ahora lo fundamental debe ser preocuparnos de quienes están hoy día siendo requeridos desde Managua y al mismo tiempo ocuparnos para que Costa Rica los proteja de la dictadura. Para ello, creo que el camino es uno. Por tratarse de un Estado de Derecho como Costa Rica, este camino es reforzar aún más los estándares internacionales. A mi juicio, perfeccionando lo que establece la Constitución, lo que quiere decir que no solo se hable de extradición, sino que se recoja lo que los tratados y el propio Pacto Internacional de Derechos Humanos,
que en su oportunidad fuera pionero en el tema de extranjeros que no deben ser expulsados administrativa o judicialmente en casos donde las reglas del debido proceso no se cumplen como el Estado requirente al ser dictadura. Es decir, debe quedar claro no concederlo en el caso que el requirente sea una dictadura. Y si mencionamos el caso de extranjeros en general, es para proteger a quienes creen que las nuevas normas de fines del año 2022, para evitar el abuso de la institución del refugio por parte de migrantes económicos, puedan también ser usados en aquellos casos que temen justificadamente una persecución política. Creo que dada la magnitud del exilio nicaragüense, este solo puede seguir creciendo con la arbitrariedad de la dupla Ortega-Murillo. Un reforzamiento de la Constitución ayudaría a evitar los cuestionamientos y sus preocupaciones, al proteger a todo extranjero cuyo origen sea la persecución política, como también que no quede duda alguna en el Poder Judicial del compromiso constitucional de Costa Rica como refugio contra la opresión, toda opresión que a veces se le olvida a algunos jueces. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Israel. A continuación tenemos la presentación desde España del doctor Antonio Ledesma. El doctor Ledesma es un abogado, un reconocido abogado, político y opositor. Fue preso político venezolano y además fue exalcalde de la ciudad de Caracas. Es autor de varios libros. Bienvenido, doctor Ledesma. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que me brinda el Instituto por la Democracia. Valoro mucho esta tribuna que me permite hablar no solo de mi caso, sino de millones de venezolanos y de hermanos de Nicaragua, de Cuba y de otras partes del mundo que son víctimas de la persecución política, en este caso transnacional. Voy a comenzar por hablar del derecho político que se le está castrando a millones de venezolanos que estamos en el destierro. Están planteadas para el próximo 28 de julio unas elecciones que aspiramos sean en alguna medida competitivas, porque bien sabemos que en Venezuela brilla por su ausencia el Estado de Derecho, que las instituciones más nobles para una democracia están capturadas, atrapadas por la dictadura. No obstante, los venezolanos asumimos todos los riesgos y nos empeñamos en transitar por esta ruta electoral para tratar de dirimir por la vía pacífica esta calamidad que se ha convertido en un suplicio para millones de venezolanos. Pues bien, como lo decía el presidente Rodríguez, son miles de seres humanos que atraviesan las trochas por la frontera de Colombia con Venezuela, que tienen que vivir el calvario de la selva de Darién, y de esos 8 millones de venezolanos que tenemos derecho a votar, casi 5 millones, apenas se les permite ejercer el sufragio a 260.000. O sea, que prácticamente el 25% de la población electoral, la que está registrada, la que aparece en el registro electoral permanente, está siendo excluida de ese derecho humano a participar en un proceso electoral para buscar una salida a este oscurantismo que estamos padeciendo. Otra manera de perseguir a los venezolanos que están en el exilio es todos los obstáculos que colocan a la hora de tramitar los documentos, el pasaporte. Es muy fácil para un iraní conseguir pasaporte en las oficinas de identificación de Venezuela, como se ha denunciado y se ha demostrado incluso cómo se usan las oficinas de identificación para documentar a ciudadanos de dudosa nacionalidad venezolana, cómo se ha convertido el trámite de un pasaporte para cualquier venezolano que está en el exilio en un trámite sumamente costoso. Prácticamente es el trámite más costoso en comparación con los que se realizan en otras partes del mundo. Lo mismo para tramitar una cédula de identidad o una partida de nacimiento o una partida de defunción. Esos son sufrimientos y penurias que experimentamos los venezolanos que estamos en el destierro. Las remesas
El régimen pretende meterle la mano a las remesas con las que los venezolanos que estamos en el destierro pretendemos mitigar en alguna medida los padecimientos, las angustias, las carencias de los venezolanos que sobreviven dentro del territorio nacional esta tragedia. Por otra parte, los que entregaron toda su vida a cumplir tareas en la educación, en los servicios de salud, en cualquier organismo público, no reciben las pensiones ni las jubilaciones, y si acaso lo que pueden tramitar es una jubilación, una pensión que equivale a cuando más a $4 por mes. Por lo tanto, estamos hablando de asignaciones que tienen un nivel paupérrimo. Por otra parte, el régimen utiliza las órdenes de captura contra los que somos perseguidos políticos. Yo estuve, por ejemplo, en Venezuela, más de 1000 días detenido. Solamente fui beneficiario de una sola audiencia en esos 1000 días. Tuve que fugarme para autoliberarme. Me fugué en el mes de noviembre del año 2017. Ya tengo 6 años, más de 6 años en el destierro, y no obstante soy víctima de una persecución transnacional. El año pasado, en el mes de agosto del año pasado, Nicolás Maduro me volvió a calificar como traidor a la patria. Solicitaron organismos internacionales mi captura. Mi abogado, el doctor Omar Estacio, que me asiste pro bono, afortunadamente supo hacer la diligencia ante Interpol, y lo mismo han solicitado mi extradición. Doctor Ledesma, le queda 1 minuto, por favor. Gracias. Por lo tanto, tengo que tomar estas previsiones. Además, nuestras viviendas, las viviendas de mi esposa, de mi familia, han sido arrebatadas por el régimen. Una vivienda que heredó mi esposa en el litoral guaireño fue invadida por un militar, colocar allí a una persona de su entorno. De allí que estos ataques forman parte de esta persecución transnacional que está siendo debatida en este foro. Buenas noches y muchas gracias. Agradecemos la participación o las palabras del doctor Ledesma. A continuación tenemos la presentación del doctor Enrique Aristeguieta Gramco. El doctor Aristeguieta Gramco es un destacado y reconocido abogado político y político independiente. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, fue diputado del Congreso, además ha sido embajador itinerante en el Caribe. Fue un reconocido también integrante o presidente de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito. Ministro de Relaciones Interiores, además impulsó la democracia en Venezuela en el año 1958 como miembro de la Junta Patriótica, que fue determinante en el derrocamiento de la penúltima dictadura venezolana. Y como extra tiene que impulsó el proceso para que se demuestre la verdadera nacionalidad de Nicolás Maduro, que se especula que es colombiano. Bienvenido, doctor Aristeguieta. Bueno, doctor Sánchez, colegas, invitados, voy a ser breve. Hay una cosa, estimados amigos, que a mí me preocupa mucho en la actualidad. Es como la izquierda se las ha ingeniado para hacerse del poder en los países de América Latina, para convertirlos en dictaduras. La lucha siempre fue, en América Latina y en Venezuela concretamente, entre los que querían la democracia y los que querían seguir con el sistema de las dictaduras tradicionales, como fue en el siglo XIX en Venezuela y en casi toda América Latina. América Latina ha tenido una historia muy parecida. En Venezuela se han alternado gobiernos de apertura y gobiernos dictatoriales. Pero el peligro de que un gobierno de extrema izquierda llegara y se posesionara de un país para convertirlo entonces en una dictadura peor que las dictaduras tradicionales, eso no estaba planteado nunca. Ahora, eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Eso es lo que está ocurriendo en todas partes. Eso es lo que ocurrió en Venezuela. Hugo Chávez no llegó fracasó con un golpe de Estado y llegó por el voto popular. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede proponer para que se piense, para evitar que esas cosas sigan ocurriendo? Porque es el caso no solo de Venezuela, con Chávez y con Maduro, es el caso de Colombia, un país tan
tradicionalmente democráticos, que ahora llegó al poder la extrema izquierda. ¿Qué pasa con el Perú, que llegó un señor que llamaban Sombrero Loco? Un personaje folclórico que afortunadamente lo lograron sacarlo de la presidencia. ¿Qué pasa en Bolivia cuando Evo Morales vuelve a la presidencia de la República? En Chile, con el caso de Boric. En Argentina, con los Kirchner. En el Perú, con Lula, que luego de pagar una condena por haber cometido delitos siendo presidente, vuelven a elegirlo. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cómo se puede evitar o cómo se puede seguir a pensar para proponer algo para que esas cosas no sigan ocurriendo? Que los peor calificados, los que vienen con intenciones de destruir la democracia, se valgan de los canales de la democracia para llegar al poder y ejecutar entonces su plan. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Ese es el caso de Colombia, ese es el caso del Ecuador con el presidente, se me olvidó el nombre, Correa. Con Correa. Ese es el caso del Perú, ese es el caso de Bolivia, ese es el caso de todos los países. ¿Qué puede hacerse? ¿Qué puede pensarse para eso? Hay que poner un filtro de alguna manera. Yo, pensando disparates, porque me puedo dar el lujo de pensar disparates. Total, no le van a hacer daño a nadie. ¿Por qué no exigir un control para que un candidato a presidente o un aspirante a candidato de presidente no pueda ser pasado por un polígrafo a ver si el señor viene con intenciones de respetar las normas de la democracia o viene con intenciones de dar un golpe y convertir el país en una dictadura? ¿Por qué no puede un aspirante candidato presidencial tener primero que pasar antes de que sea proclamado candidato por un jurado de psiquiatras que digan si el señor está acuerdo o es un loco? De esos que atraen mucho a las multitudes, especialmente en los países subdesarrollados. Y estos son dislates míos, posible. Pero por lo menos hay que tratar de pensar en algo para evitar que el peligro se consolide, porque es más difícil sacarlo después. No todo puede estar en manos de la buena fe. Entonces, yo no sé, quería dejar esta inquietud de qué camino, qué se puede proponer. Este instituto tiene conexiones y nexos con muchas personas importantes, con muchos institutos importantes. ¿Qué se nos puede ocurrir para buscar la forma de que la democracia no le dé la posibilidad, no le abra el camino a sus enemigos para que la destruyan? Simplemente eso. Es un punto para que lo analicemos y nosotros pensemos qué puede hacer el instituto en ese sentido. Yo no propongo concretamente el qué, pero sí planteo el cómo, pero sí planteo el qué. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aristeguieta Gramco. A continuación tenemos las conclusiones que serán ofrecidas por el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias. Empiezo agradeciendo la presencia de don Enrique Aristeguieta Gramco, que hoy día cumple 91 años y que no ha querido estar ausente de este foro tan importante. El foro Persecución Dictatorial Transnacional, Extradiciones de Costa Rica a Nicaragua, que es un ejemplo de lo que pasa en la disputa del siglo XXI entre las dictaduras de crimen organizado transnacional que se han instalado y la democracia. Dictaduras de crimen organizado transnacional que tienen nombre político, socialismo del siglo XXI, que tienen alias castrochavismo y que representan simplemente la expansión de la dictadura más antigua de las Américas, Cuba, en este siglo, a partir del gran acto de traición del dictador venezolano Hugo Chávez, que le entregó el petróleo y después Venezuela entera a la dictadura cubana.
El resultado es que la historia de todo el siglo XXI en las Américas está marcada por este hecho, por la expansión de las dictaduras, que era una al empezar el siglo Cuba, y que llegaron a ser 5, Venezuela, Bolivia, Ecuador con Correa y Nicaragua. Ecuador ha recuperado su democracia, pero que además ha formulado un tipo de gobierno que yo denomino gobierno paradictatorial, que son gobiernos en países democráticos, elegidos democráticamente, pero cuyos presidentes y cuyos mecanismos de gobierno apenas toman el poder, se ponen de inmediato al servicio de las dictaduras porque le deben a las dictaduras del socialismo del siglo XXI el haber llegado al poder. Y son López Obrador en México, Petro en Colombia, que ahora está impulsando la agenda castrochavista, Boric en Chile, Lula en el Brasil, y estuvieron por ahí Fernández Kirchner de la Argentina. La Argentina ya ha recuperado su condición de normalidad. En ese escenario, hablar de la persecución dictatorial transnacional es hablar de una institución del crimen organizado del socialismo del siglo XXI para anular, eliminar y perseguir sin fin a sus víctimas, no solamente dentro del territorio de los países que controlan, sino en todo el mundo. Cuando hablamos de que la gente abandona sus países en el siglo XXI, cuando hablamos de casi 8 millones de venezolanos de migración forzada, cuando hablamos de más de 1 millón de cubanos en los últimos 2 años, cuando hablamos de gente escapando de Nicaragua, cuando hablamos de toda la crisis que eso representa para las democracias, incluida la democracia de Costa Rica, estamos hablando del síntoma, pero creo que hay que hablar de la causa. El síntoma es este. El síntoma es la migración forzada, la gente que abandona sus países, el cruce del Darién, la presión sobre la frontera sur de los Estados Unidos, la presión sobre los países democráticos de Centroamérica, la crisis en Costa Rica por esa presión, en Chile, en el Perú, en los países democráticos, pero la causa se llama dictadura. La causa se llama el hecho de que, por ausencia de democracia, el crimen organizado toma países, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, ejerce terrorismo de Estado y eso genera que la gente se quiera ir. ¿Y a dónde se va? Donde puede vivir con algo de libertad, donde puede vivir sin que la apresen, sin que la torturen, sin que la extorsionen, sin que amenacen su vida y la vida de sus familiares, aún a costa del patrimonio y de la condición de vida que pierden al escapar, al huir. Porque esto de decir migración es un sofisma para señalar el exilio generado por los grupos criminales que detentan el poder en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y esto pasa con mucho mayor fuerza en contra de los defensores y defensoras de la libertad y la democracia. Cuando la gente se resiste a la dictadura y defiende desde cualquier posición, sea política, sea académica, sea laboral, sea religiosa, sea simplemente civil, las condiciones de normalidad para el respeto a los derechos humanos y la libertad, entonces son perseguidos. Y la persecución en dictadura, en las dictaduras del socialismo del siglo XXI, se produce bajo una figura delictiva que se llama la judicialización de la persecución política. Porque en las dictaduras los jueces no son jueces, son verdugos, son empleados que obedecen las órdenes de la dictadura y que simulan procesos para darle contenido jurídico a hechos criminales de acusar inocentes y de sentenciar inocentes. Porque en dictadura el proceso no es un proceso, es un linchamiento. Se sabe cuando se persigue a un opositor o a un líder civil en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela, que ese individuo está condenado. Entonces, para no ir a la cárcel donde será torturado, trata de escapar y se exilia, sufre el exilio. Pero si en ese exilio continúa siendo perseguido, entonces las dictaduras tienen la transnacionalización de la persecución y de la violación de los derechos humanos. Porque en dictadura no hay sentencias, son infamias. ¿Y saben por qué? Porque la judicialización de la persecución política viola todos los derechos humanos relativos al debido proceso legal.
no hay juez imparcial, no hay presunción de inocencia, no hay igualdad jurídica, no hay capacidad probatoria. Entonces la gente que se queda en su país para ser juzgada, entre comillas, por el aparato criminal de las dictaduras, está condenada a la cárcel, a la tortura y a la muerte, porque les quiero recordar que hay innumerables casos de presos políticos así procesados siendo inocentes que han muerto en la cárcel. Me viene nomás a la memoria el general Baduel en Venezuela, que salvó a Chávez y lo mantuvo en el gobierno para después ser agradecido con la prisión, la tortura y la muerte en la cárcel. Termino diciendo que toda esta serie de irregularidades, de hechos ilícitos transnacionales, están señalados y están sancionados por las normas jurídicas y que depende de los líderes y gobiernos democráticos el contribuir a que en el breve plazo cesen los sistemas dictatoriales. Pero que además, en el caso específico de lo que son las extradiciones y las persecuciones transnacionales no son posibles si no hay un grado de condescendencia, aceptación o participación de gobiernos democráticos que son los que finalmente conceden la extradición. Y que para eso debería y hay una regla de oro. No se puede conceder extradición a pedido de regímenes dictatoriales. Ningún pedido de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, bajo ningún pretexto, debería ni deberá ser atendido por un país democrático. Y en ese sentido, eso simplemente refleja el cumplimiento, entre otras cosas, de la Carta Democrática Interamericana, del Tratado de San José sobre Derecho de Asilo en las Américas, del Pacto de Derechos Humanos Interamericano, de lo que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de una cantidad de elementos que muestran que las dictaduras, así como ejercen terrorismo de Estado dentro de los países, cometiendo delitos desde el poder para generar miedo en la población, cometen una figura de la que prontamente vamos a hablar con carácter específico aquí en el Inter-American Institute for Democracy, que se llama la diplomacia terrorista o el terrorismo diplomático, donde a través de mecanismos diplomáticos las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua extorsionan a los países con democracia. Y yo no tengo duda que el gobierno de Costa Rica está siendo objeto de extorsión por presiones de frontera, por presiones económicas, por presiones comerciales, a través del terrorismo diplomático que se ejerce no solamente parte de la dictadura de Nicaragua, sino por el conjunto de países, Cuba, Venezuela, Bolivia, dictatoriales y los gobiernos paradictatoriales que respaldan ese tipo de crimen de diplomacia internacional. Muchas gracias, doctor Berzaín. Y con esto concluye el foro Persecución Dictatorial Transnacional, Extradiciones de Costa Rica a Nicaragua. Agradecemos a quienes nos acompañaron en las redes y aquí en persona. Muchas gracias.